Vamos a hablar un poco del laboratorio en la segunda parte, ¿sí? Y hasta aquí llegaría el contenido para el segundo parcial, lo que veamos hoy. Es decir, que lo que veamos en la primera semana de abril ya lo dejaríamos para el examen final, con el propósito de que aprovechen estos días y se centren en el contenido ya abordado. Entonces, por favor, se lo comentan a los demás y quisiera saber si alguien puede hacerme el favor de grabar la clase. La última vez Augusto me hizo favor. Es que yo uso el sistema operativo iOS y no me deja. Sí, perdón. No, está bien, Dicta, ya la grabo. Ay, gracias. Perfecto, y después la comparto en Classroom, como hicimos con Augusto. Esto porque, como vamos a usar los dos periodos, podría ser que alguien tenga conflicto con el curso de algún otro semestre, ¿verdad? Entonces, con esa finalidad y para que ustedes también tengan, la verdad es de que siempre que he podido las grabo, pero ahora ha entrado en conflicto con el sistema operativo iOS y no siempre ando cargando el sistema Windows, entonces no me deja. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poco a retomar el tema de política fiscal, pero como lo hicimos en el caso de la política fiscal, entonces vamos a cuantificar, esa es la idea de pulir con más el análisis y aquí pues ya debería ser conocido lo que vamos en esta primera parte. Y si hablamos de implementar una política monetaria expansiva mediante operaciones de estabilización monetaria de compra de bonos, ¿qué es lo que realizaría el Banco Central? Acuérdense que les hablaba de que hay distintos instrumentos para poder afectar la oferta de dinero. Licenciada, perdone, una pregunta. Sí, Freddy. Allí donde dice estabilización monetaria de compra de bonos, ¿sería lo mismo decir de operación de mercado abierto? Ah, sí, es que es lo mismo. Antes se llamaban operaciones de mercado abierto y con la adopción del esquema de metas de inflación, ahora se llama operaciones de estabilización monetaria, pero es exactamente lo mismo. Ah, bueno. Muchas gracias. Sí. Entonces, veo que están familiarizados, ¿verdad?, con este instrumento, que es el que en realidad usan los bancos centrales. Camilo, ¿me iba a decir algo? Sí, es el programa que tenía la Fed hasta hace una semana más o menos, que compraba los bonos de los bancos que estaban con poca liquidez. Sí, esto se hace, cuando se compra es para, precisamente eso les iba a preguntar, que cuando el Banco Central compra bonos, ¿qué es lo que está haciendo? Inyectando liquidez en el sistema bancario. Está inyectando liquidez, exactamente. Entonces sí lo hizo la FED, lo hizo el Banco Central Europeo, Banco Japón. La mayor parte de bancos centrales alrededor del mundo han utilizado este instrumento y es lo que se le conoce también como, no sé si lo han oído, la hoja de balance de los bancos centrales. No sé si lo han escuchado. He escuchado el término, pero no estoy seguro qué significa. Bueno, la hoja de balance es precisamente eso, cuando se compran activos financieros para proveer liquidez. Entonces, el Banco Central está ampliando su hoja de balance, se dice, porque está comprándolos, ¿sí? Entonces, a eso se le conoce como hoja de balance. O sea, la hoja de balance se refiere a los activos o pasivos que tenga el Banco Central. Sí, entonces al ampliarla es porque está comprando. Ah, ok, gracias. Sí, entonces de esa forma decimos que está inyectando liquidez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el mercado de dinero? Aquí vemos una gráfica del mercado de dinero. Sí, adelante, Carlos. ¿Qué tal, licenciada? Cuando usted se refiere a activos financieros, se está refiriendo al dinero, ¿verdad? No, activos financieros en este caso son bonos. Es compra de bonos. Son los bonos. Ah, ok, licenciada. Digo, Sí, doctora, gracias. los activos financieros son esos bonos, pueden ser, aquí estamos hablando de bonos, pero también hay acciones. Casi no hablo de acciones porque eso ya es un análisis más particular, donde
Ahí interviene mucha volatilidad, entonces justo no lo mencione porque en Guatemala no está desarrollado. No hay un mercado en realidad de acciones, ¿verdad? Como tal, por eso no, ¿sí? Y cuando hablamos de bonos, también podríamos hablar de bonos privados, de empresas. No, porque recuerden, ¿quién puede afectar la oferta monetaria? En este Solo el caso Banco Central. no podemos hablar de bonos que emiten algunas empresas en otros países. O sea, el banco, digamos, la Fed nunca va a comprar bonos de una empresa. Sí lo puede hacer. O sea, el Banco Central sí puede hacerlo. La empresa no puede usarlo como instrumento. Es el Banco Central, pero sí podría adquirirlos. Entonces, cuando hablamos de política monetaria y la expansión de la hoja de balance del Banco Central, podemos decir de que el Banco Central podría comprar bonos tanto de bancos o de empresas privadas para inyectar liquidez, o ahí ya no toca a las empresas privadas. Mire, generalmente lo hace con los bancos comerciales o instituciones de tipo financiero, generalmente. Ha habido pocos casos donde sí lo ha hecho con empresas, porque durante la pandemia, pues, vimos, y se le llama una política no convencional, que no es usual, ¿verdad? Sí, Alicia. Sí, solo para, bueno, para aclarar términos, digamos, lo que usted dice para la política monetaria para inyectar la liquidez es cuando hablamos en términos más, serían las neutralizaciones de liquidez, cuando, digamos, nosotros le damos dinero al banco y ellos nos dan, creo que como algo bonitos, algo así, y nos da intereses. Y ya después, digamos, y viceversa, cuando es la inyección de liquidez, cuando nosotros le damos los bonos al Vanguard y ellos nos dan dinero y nosotros después le pagamos los intereses más del capital. Cuando usted dice nosotros, se refiere a los bancos. Ajá, sí, a los bancos. Ajá. Bueno, sí, porque cuando dice nosotros pareciera que son ciudadanos normales, o sea, los hogares o familia. Ajá, a eso me refiero. Sí, cuando se inyecta liquidez es porque está, y este es un buen ejemplo, se compran bonos, o sea, ya los bancos, el Banco Central les da dinero a cambio, entonces de esa forma les está proveyendo liquidez a los mercados para que los bancos tengan disponible ese cash y puedan distribuirlo dentro de la economía. Sí, no sé si me explico, Alicia. Sí, gracias, Lida. Licenciada, disculpe, nuevamente ahí con estas dudas. Entonces, cuando hablamos de compra de bonos, ¿estamos hablando de bonos emitidos por bancos o es recompra de bonos que ya fueron emitidos por el Banco Central anteriormente? Ambos pueden ser posibles. Sí, se observó, todavía hay recompras. Sí, todavía hay. Para el caso particular de las economías avanzadas. Pueden ser cualquiera de las dos. Gracias, Lidia. También puede ser deuda externa, en forma de bono. Es que si el banco tiene instrumentos financieros, tiene bonos, y el Banco Central, bueno, dice, voy a comprar hoy los bonos que ustedes tengan, pueden ser en moneda nacional o extranjera, pero en realidad lo que quiere proveer es liquidez, es moneda nacional, ¿verdad? No moneda extranjera, porque habría un efecto sobre el tipo de cambio si hace eso. Ok. ¿Y puede comprar bonos extranjeros con moneda local? Si los dos estuvieran de acuerdo. Sí, podría ser, sí. Ahí no voy a entrar mucho en detalle para no confundirlos, porque ya tocamos esa variable, el tipo de cambio. Ok, gracias. Y eso tiene incidencia. Ahí hablamos de apreciación, depreciación en términos nominales y reales, que es lo que ven en el siguiente curso, ¿verdad? Es decir, la licenciada Ana, ¿pudiera darle acceso a los que van entrando, por favor? Gracias, doctora. Vaya, Camilo, gracias a usted. Ahí está. Bien, todavía están entrando algunos. Bueno, entonces queda claro, ¿verdad?, cómo es que inyecta liquidez el Banco Central en este caso, porque les decía, hay varios instrumentos, ustedes ya han mencionado algunos de ellos. También pensamos, para ilustrarlo y que no se queden con la idea que solo es mediante compra de bonos, también se puede ajustar el encaje bancario. ¿Sí? El encaje bancario en Guatemala para moneda nacional extranjera es 14.6%.
Entonces eso se refiere a... Sí, Camilo. Y iba a preguntar qué es eso. Gracias. Sí, es otro instrumento, es lo que los bancos tienen que tener disponible en sus cajas. Pues el Banco Central les exige tener 14.6% de todo lo que tienen de inmediata disponibilidad. Sí, adelante. Licenciada, una pregunta. Con eso del 14.6, eso solito lo calcula el banco y eso es lo que nos da a nuestra cartera, o sea, lo que nos lo traslada por medio del LBTR, ¿verdad? Sí, y es que han incluido otras cosas, no sé si usted las ha visto, Alicia, o sea, han incluido híbridos que se llaman también otros instrumentos que antes no formaban parte del encaje bancario. Sí, ahorita hay dos tipos, hay veces, ¿verdad? Que está tanto el de dólares como el de quetzales y hay otro rubro, como usted dice, que es el que nos inyectan. Sí, y exacto, eso lo van a ver con mayor profundidad cuando vean el curso de teoría y política monetaria. Aquí pues vemos nociones, pero para que vayan teniendo la idea de que no solo mediante bonos se puede influir en la oferta monetaria. ¿Sí, Camilo? Encaje bancario nos referimos al sistema fraccionario de reservas. ¿Cómo así? Ajá. Que no necesita mantener el 100% de los depósitos del banco, sino solo un porcentaje. Sí, recuérdense que el objetivo de un banco y que solo un banco comercial lo puede hacer es la intermediación financiera, es captar recursos para colocarlos. Entonces, pero no, si coloca todo y nosotros llevamos a un banco a cambiar un cheque, no va a tener disponible liquidez para cambiarnos un cheque. Entonces, por eso es que los bancos centrales exigen que se tenga cierto porcentaje del total de captaciones en sus cajas. Y en Guatemala es 14.5, dijo. 14.6% para moneda nacional y extranjera. Ah, ok. Sí, ese no se ha ajustado desde hace mucho tiempo. Sí. Combinado, la moneda extranjera y local. Es que se manejan depósitos en moneda nacional y depósitos en moneda extranjera. A cada una tiene que tener 14.6. Sí, es el mismo porcentaje para ambos. Muchas gracias, doctora. Sí, entonces estamos bien ahí, ¿verdad? Para que tenga una idea, pues aquí pues he tratado de orientarlo más que todo a los bonos para no crear confusión, pero ustedes más adelante van a ampliar este análisis. Pero para ir ya teniendo el feeling de que hay distintos instrumentos. Entonces, al realizar esta operación, ¿qué está haciendo el Banco Central? Decíamos que inyecta liquidez, entonces, ¿qué variable es la que está afectando? Aquí vemos la gráfica. Oferta monetaria. Exactamente, entonces está ajustando la oferta monetaria. ¿Y en qué sentido lo está haciendo? Hacia la derecha. Está incrementando la oferta monetaria, ¿verdad? Veamos un movimiento más o menos así. MS en términos reales. ¿Sí? Entonces, se incrementa la base monetaria, la oferta monetaria en términos nominales y reales, dado un nivel de precios, ¿verdad? Que aquí, por ser un análisis keynesiano, pues sabemos que el precio se mantiene constante, ¿sí? ¿Qué ocurre ahora en el mercado de dinero? Se incrementó el mercado. Bueno, ya sabemos que se expandió la base o la oferta de dinero. Entonces, por eso vimos este movimiento. Luego, ¿qué ocurre ahí? ¿Baja la tasa de interés? Pero antes de eso, ¿por qué es que baja? Y ya, dale. Es porque hay un exceso de oferta. Exacto, entonces la oferta es mayor que la demanda. Entonces esto provoca presión, ¿verdad? Sobre el precio. ¿Qué pasa con el precio de los bonos? Porque estamos hablando de bonos también. El exceso de... ¿Qué pasa con ese desequilibrio? Decíamos que dado un nivel de tasa de interés. Es decir, que ahorita estamos aquí. Licenciada, pues Sí, Carlos. En el ejemplo que se expone, los bonos bajarían su tasa, bueno, también la tasa de interés, ¿verdad? Entonces valdrían menos.
Ujú. Pero ¿qué pasa en el mercado con los bonos? Porque el Banco Central los está comprando. Subiría su precio. ¿Sube su precio como consecuencia de qué? De la nueva demanda de bonos. Sí, que ¿qué pasa con la oferta de bonos y la demanda? Bueno, si los bonos se están comprando ahorita, entonces el banco demandaría los bonos, ¿verdad? Entonces la gente los intercambiaría por el dinero y eso aumentaría la liquidez. Ujú. Por lo tanto, los bonos, el mercado de bonos se reduciría, ¿no? Sí, Katie por ahí tenía una idea. O sea, dígame nuevamente, Katie. Que subiría el precio porque si se estarían comprando más bonos por parte del banco, ¿cómo le diría? Bueno, sí, no estoy mal, bueno, yo solo lo estaba viendo con la tasa de... La demanda. ¿Sí, Freddy? No, para complementar lo de Katie, es por la demanda. Sube el precio por la demanda. Exactamente. Los está demandando el Banco Central, sube el precio. Y la tasa de interés, les decía que tiene una relación inversa con el precio de los bonos, ¿verdad? Entonces, ustedes ya lo decían, la tasa de interés cae hasta R sub 1, llamémosle. ¿Sí? ¿Qué más pasa? Siempre dentro del mercado de dinero. Sí. Después vamos a verlo en el ISLM. O veámoslo de una vez, pues. Vamos a ir intercalando. Se expandió la oferta de dinero. Entonces, ¿qué pasa en el modelo? Tenemos curvas ISLM en pantalla. Baja la tasa de interés e incrementa la inversión. No, pero en este modelo, aquí estamos partiendo de sub cero. Solo estábamos analizando propiamente el mercado de dinero, pero no habíamos hablado del modelo ISLM. Regresamos al principio, entonces. Sí, pero quiero ver el movimiento aquí. ¿Qué ocurre? Ajá, ¿qué ocurre aquí en este Empezamos modelo? desde la compra de bonos. Sí. Se pierde el equilibrio entre la oferta y la demanda monetaria. Eso ya lo vimos acá. Pero okay. La expansión de la oferta de dinero, ¿qué provoca en esta gráfica? ¿Provoca algún efecto en las curvas relacionadas? En la curva LM se desplaza a la derecha. LM sub 2, ¿sí? ¿Lo ve, Camilo? Sí. Muy bien. Bueno, luego, ¿qué decíamos que pasaba? Ya dije que íbamos a intercalar ambos. Ustedes lo decían, hay un desequilibrio en el mercado de dinero que provoca ¿qué? Es como... Que la tasa de interés baje. Exacto, que la tasa de interés baje. ¿Hasta dónde? Ahí todavía no ha cambiado el ingreso, ¿verdad? Ojo con eso. Bueno, luego, ¿qué pasa? Ahora sí, Camilo, ahora podemos hablar de el otro mercado. La tasa de interés está relacionada con la inversión. Ajá. Sube la inversión ya que es más barato invertir. Exacto. Entonces la tasa de interés cayó. Hay una relación inversa. La inversión aumenta, el costo de financiamiento es menor, ¿verdad? Entonces las empresas es más atractivo endeudarse e invertir, ¿verdad? Entonces, ¿qué más pasa en el mercado de bienes? Licenciado, yo solo tengo una duda.
porque ya no se evalúa el cambio que hay en la demanda de dinero después de que cae la tasa. Bien, es que no hemos terminado la anterior. Ah, Usted dice aquí, sí, aquí todavía falta un cambio, es cierto. Pero como ya estaban hablándome de ambos mercados, entonces yo les dije, vamos a intercalarlo. Bueno, licenciado. Aquí cuando lleguemos aquí voy a regresar a esa, cuando lleguemos a tocar la demanda. Y ahí vamos a ver el cambio en la demanda de dinero. Sí, pero qué bueno, Sebastián, que lo tiene presente. Bueno, entonces, ¿qué más pasa ahí? ¿Qué pasa en el mercado de bienes? ¿Qué pasa aquí en el mercado de bienes? Aumentaría la demanda agregada. Aumenta la demanda agregada. Y si aumenta la demanda agregada, decimos que aumenta Y también, ¿verdad? La producción. Sí, ajá, la producción que es Y. Llamémosle Y sub 1. ¿Sí? Luego, ya aumentó la demanda en el mercado de bienes. Hay un exceso de demanda de bienes. ¿Y qué pasa con la variación de existencias en ese punto? Exceso de demanda de bienes. ¿Qué ocurre con las existencias para ir introduciendo también esa variable? Se incrementa la producción. Disminuyen, exacto. Sí, no, Camilo, no se incrementan porque la gente está demandando más bienes. Entonces hay que sacar de las bodegas el producto. Ajá, ok. Entonces disminuye, ajá, exacto. Entonces las empresas aumentan sus niveles de producción hasta Y sub 1 para satisfacer el exceso de demanda. ¿Qué pasa con las empresas entonces para satisfacer ese exceso de demanda? ¿Qué hacen? Incrementan la producción. Incrementa, pero contratan personal, ¿verdad? Ah, ok. Y de esa forma aumenta el empleo y por ende aumenta la renta. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces cuando aumenta la renta? Que era el comentario de Sebastián, pero por eso dije que iba a regresar. Demandarían más dinero. Sí, aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción. Aquí decía justamente Sebastián, bueno, pero ahí falta un movimiento, ahora se aumenta la demanda de dinero y lo vamos a ver precisamente en esta gráfica. ¿Qué pasa con las curvas relacionadas? La demanda de dinero se mueve hacia la derecha. Exactamente. Esto no lo habíamos visto antes, ¿verdad? Luego, vamos a licenciada, entonces, este nuevo desplazamiento en la curva de la demanda de dinero se da por el incremento por el factor, ¿qué? Por el incremento del ingreso, o sea, de la renta, ajá. Pero también se da por el factor especulación, por la disminución de la renta, o solo por factor de ingreso. Es por el factor de ingreso, porque aquí no veríamos el motivo especulación que está relacionado con la tasa de interés, porque la tasa de interés tuvo incidencia sobre la inversión, pero como la inversión se estimula, hay un efecto positivo sobre la demanda agregada y la producción. Entonces ese efecto positivo en la producción genera un incremento en la renta derivado de los mayores niveles de empleo en la economía. Sí, y la demanda de dinero sí sería por motivo de transacción. Ya, licenciada, gracias. ¿Sí? Un segundito, se nos conectó algo. Listo, ya está. Me has conectado algo aquí, el lapicito. Bueno, sigamos. Entonces, como le decía a Sebastián, el efecto aquí es hay una mayor renta, genera un mayor consumo y una mayor demanda por motivo de transacción, ¿verdad? No es por la tasa de interés en este caso.
Sí, Carlos. Licenciada, disculpe, doctora, solo para aclarar unas cosas. Ahora, estamos hablando por lo que la demanda se desplazó hacia la derecha por motivo de transacción, porque al final la política monetaria era la de expansión, ¿verdad? La expansión de la oferta monetaria, y ese dinero se transfirió a las familias, por así decirlo, mediante la inversión y la contratación de nuevos empleos, ¿verdad? Que eran nuevos empleos y por eso se dieron los otros efectos, ¿verdad? Sí, son efectos sucesivos, porque la intención del banco es proveer de liquidez a los mercados. En este caso, recuerden que no estamos hablando de esquemas específicos de política monetaria. Entonces, la intención aquí es que la economía disponga de liquidez. Y bueno, y en la vida real, esa liquidez sirve para otorgar préstamos, como lo vemos aquí, para el financiamiento, ¿verdad? El costo del financiamiento se hace más barato, entonces hay un estímulo positivo sobre la producción. Por eso vemos ese efecto, que es justo lo que usted está viendo, Carlos. Gracias, doctora. Bueno, entonces sigamos. Decimos, bueno, hay un desplazamiento de la curva de demanda agregada debido a la mayor demanda de dinero por motivo de transacción. ¿Qué ocurre ahora en el mercado de dinero? Se llega al balance, el equilibrio entre oferta, perdón. El equilibrio entre oferta y demanda. Pero aquí todavía no estamos en equilibrio, ¿verdad? O sea, la demanda aumentó. Ok. Entonces, ¿qué tipo de exceso? ¿Qué tipo de exceso tenemos ahí, Camilo? En este nuevo movimiento. ¿Exceso de demanda que provoca qué? La subida de tasas de interés. Sí, ¿hasta dónde? Recuerden que estábamos en R+1. Hasta R+2. Se ve este movimiento y lo vemos también aquí. R2. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? De mi parte sí, doctora, gracias. Sí, entonces por eso Sebastián estaba intercalando ambas gráficas para que se viera justamente ese movimiento de la demanda y por qué se alcanza un nivel de equilibrio no R+1 sino R+2. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? Sí, entonces creo que los demás estamos bien. Sí, ¿me iba a hablar otra vez, Carlos? Sí, doctora, disculpe. Por ejemplo, ahorita en el primer efecto, ¿verdad? De que fue una política monetaria expansiva, el banco, para que haya más liquidez en el mercado, compró bonos, ¿verdad? Lo cual hizo que entrara más dinero al mercado, ¿verdad? Por lo tanto, la tasa de interés bajó, ¿verdad? O bueno, no, sería hizo un desequilibrio en el mercado por parte del exceso de oferta, ¿verdad? Lo que hizo que bajara la tasa de interés, ¿verdad? Sí, a R+1. Lo cual afectó también al mercado, a la curva ISLM, ¿verdad? Haciendo de que la curva LM se desplazara hacia la derecha, ¿verdad? Por la nueva tasa de interés. Esto provocó que hubiera una nueva demanda, bueno, como entró liquidez, ¿verdad? Entonces, los préstamos bajaron, ¿verdad? Lo cual aumentó la inversión y eso a su vez aumentó la demanda agregada, ¿verdad? Haciendo de que los empresarios, por así decirlo, requirieran más empleadores, ¿verdad? Más empleo, lo cual aumentó la producción y también aumentó la renta, ¿verdad? Lo cual aumenta el consumo y hace que también la curva, la producción aumentara, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver. Aquí. Como el efecto también
es un efecto por motivo de transacción, ¿verdad? Porque al fin y al cabo ese dinero que se dio de líquido ya se utilizó para las rentas, ¿verdad? Entonces hizo que hubiera una nueva demanda de dinero, lo cual hizo un desequilibrio nuevamente en el mercado de dinero, ¿verdad? Ujú, Y ese desequilibrio provocó que aumentara otra vez la tasa de interés ujú. hacia el punto de equilibrio de la curva ISLM, ¿verdad? Sí, en E sub 2 en ambos casos, sí. Ujú. Eres sub 2, ¿verdad? ¿Qué sería? E sub Oh, 2, E sub 2. Ujú. Acá, ¿no? Este. Y ok, este. gracias, doctora. Disculpa ahí No, no, está por muy bien. hablar tanto, ¿verdad? No, Pero no, no, está es que bien. sí quería más o menos ahí, tal vez si lo Que tenía repasar. la idea, ¿verdad? No, sí, no, sí está bien, sí, no. Sí, sí le tomo la idea y veo los efectos en un orden muy claro. Aunque lo De- expresen con otras palabras está bien, sí. Decía, disculpe, quiere decir que la nueva demanda está determinada por la producción y por ende por el empleo, ¿verdad? Eso es lo que La hace nueva que, demanda de dinero por motivo de ajá, transacción, sí. Sí, porque hay más, ujú, las empresas como están satisfaciendo el exceso de demanda, contratan más personal y o sea, aumenta ujú, el empleo derivado de eso y de esa cuenta aumenta Y, es decir, el ujú, ingreso, la renta. Y por eso sí, es sí, que se demanda más dinero por motivo de transacción. ahí estamos. Muchas gracias, Lucía. A gusto. Doctora, buenas noches. Solo una consulta. En estos ejercicios o en esto que estamos viendo para tomar idea de la lógica, nosotros partimos de un equilibrio inicial que luego se Sí, mueve a un desequilibrio y posteriormente ese desequilibrio se intenta mover a un nuevo equilibrio, ¿verdad? ¿Es así la idea? bueno, en este caso sí, en todos los demás vamos a partir siempre de condiciones iniciales de equilibrio. En este caso fue E sub 0. A veces yo uso E sub 1, pero en este caso fue E sub 0. Entonces, partiendo de ahí, se empieza a evaluar qué ocurre derivado de la medida implementada. Puede ser que en el camino se presenten desequilibrios en cada mercado, ¿verdad? Dependiendo de la medida empleada. Los efectos se derivan de eso, de la medida. Ya. Pero al final siempre llegamos a un nuevo equilibrio, ¿verdad? Sí, la idea es que ya se alcanza un nuevo punto de equilibrio, porque las fuerzas del mercado están interactuando, ¿verdad? Y por los supuestos que tenemos acá. Ujú. Muy bien. Esa era mi duda. Gracias, doctora. Vaya gusto. Sí, entonces aquí finalmente vemos que la tasa de interés que se alcanzó fue, si bien una tasa más baja, R sub 2, no hasta R sub 1, pero hubo efectos positivos sobre la producción con un nuevo nivel de Y o de PIB en Y sub 1, ¿verdad? Entonces, y haciendo un resumen de todo lo que ocurrió acá, veamos qué pasó en el mercado de bienes. ¿Qué pasó con la producción, decíamos? Se aumentó por Aumenta. la demanda. La producción, exacto, aumentó el empleo. También se aumentó. También. Aquí no lo estoy siguiendo en orden porque lo estoy separando por mercados, pero es para hacer un resumen. Ok. Inversión privada Aumentó. también aumentó derivado de la menor tasa de interés, ¿verdad? Consumo privado También aumentó. también aumentó derivado de la mayor renta, ¿verdad? Veamos qué pasa en el mercado de dinero. ¿Qué pasó con la oferta nominal y real de dinero? Aumentó. Exacto, de hecho de ahí parte la medida, ¿verdad? De la intención de inyectar liquidez en la economía a través de una medida tipo expansivo. Tasa de interés de equilibrio, Disminuyó. sí, muy bien. Demanda de dinero, Aumentó. exacto.
derivado de la mayor renta. ¿Qué pasó con el ahorro? Ese El no lo ahorro. tocamos. Pero se puede intuir. Ah, ok. Aumentó. Exacto, el ahorro privado aumenta. El ahorro público. Mayor renta contribuye a mayores ingresos para el Estado, ¿verdad? Sí. Entonces también aumenta. O sea, si se dan cuenta, aquí están más claros los efectos que el escenario que veíamos para la política fiscal. Aquí sí se puede determinar qué ocurre con el ahorro. Sí, esto para hacer un resumen. Ahora cuantifiquemos. Como lo hicimos en el caso anterior con la medida de política fiscal, aquí también podemos hacerlo, partiendo de la demanda agregada, que ustedes ya la tienen, C sub 0 más C sub 1, 1 menos T de Y, menos más C sub 1 más transferencias, más I sub 0, más A por Y, menos B K partido L, esto por Y, más B partido L, por la oferta de dinero en términos reales, más el gasto del gobierno. ¿Se acuerdan que esto ya lo tenemos, verdad? Lo obtuvimos hace 2 clases y lo retomamos en la clase anterior también. ¿Sí? Sí lo tienen, ¿verdad? Bueno, entonces aquí también partimos de que el efecto sobre la producción depende de la variación de la demanda y podemos invocar más adelante esa igualdad donde la variación de la producción equivale a la variación sobre la demanda agregada. Entonces recuérdense de qué medida estamos partiendo también. Y al igual que en el caso anterior, aquí vamos a observar 2 efectos. El directo, que va a ser el que se deriva precisamente de el ajuste en la oferta de dinero. Y efectos inducidos asociados al efecto multiplicador. ¿Sí? Entonces, sabiendo que el efecto directo se relaciona con el ajuste de la oferta, entonces lo que tenemos que hacer es diferenciar con respecto a la oferta de dinero en términos reales. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría entonces? ¿Cómo nos quedaría? Tenemos aquí. En el efecto directo quedaría el parámetro B dividido el parámetro L. Sí, excelente. ¿Sí lo ven los demás? Sí. Ya es una operación sencilla. Entonces podemos hacer lo que hicimos antes. Pasamos esto para el otro lado. Nos queda que la variación en la demanda agregada es igual a B partido L por la variación de la oferta de dinero en términos reales. ¿Sí? Es el efecto directo. Ahora obtengamos el inducido. Vamos a ver, tenemos aquí Y, aquí y aquí. ¿Cómo nos quedaría entonces? La primera parte. 1, 2, 3. Nos quedaría el consumo inducido menos los impuestos. 1 menos T, ¿verdad? Ese sería 1 menos T. Más el parámetro A. Que es la parte 2, sí. Y la tercera parte. Que sería menos el parámetro B por K dividido L. Exacto. Entonces, hacemos lo mismo. Pasamos la variación de Y hacia el lado derecho para dejar en iguales condiciones ambos efectos. Entonces aquí nos queda es 1 menos T más A menos BK, todo lo que dijo Carlos, por la variación de Y, que es la que teníamos en el denominador del lado izquierdo, ¿verdad?
¿Cuál sería el siguiente paso para determinar el efecto? Se sumarían los dos efectos. Ujú. Exactamente. Sumamos los dos efectos. El directo, que es igual a, tengo aquí arriba, B partido L por la variación en la oferta de dinero en términos reales, más el efecto inducido, que es igual a todo lo que está en el corchete, C sub 1, 1 menos T, más A menos B, K partido L, esto por la variación de Y. Ahora invocamos la igualdad, ¿verdad? Invocamos esta igualdad. Entonces, ¿a qué es igual la variación de Y? Todo lo que tenemos arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Perfecto, entonces solo copio lo de arriba. Bien, variación, oferta de dinero, es 1 menos T, más A menos B por K partido L, esto por D. Ahí solo lo copiamos. Siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya se les olvidó. Sería despejar la variación de la oferta. Aquí lo que te estamos buscando es la variación de Y. Y buscamos los efectos sobre la producción derivados de ese ajuste. Entonces, lo que haríamos sería utilizar álgebra. Tendríamos que pasar la variación de Y al otro lado y pasaría a ser negativo. Sí, pasamos todo lo que tiene Y del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces tenemos de Y menos todo lo que tiene Y, que es esto, ¿verdad? Sí, que de Y está multiplicando todo eso, entonces menos, pasa con menos de Y por lo que tenemos en el corchete, C sub 1, 1 menos T, más A, menos B, K partido L. Esto es igual a lo que nos quedó, ¿verdad? El partido L por la variación de la oferta de dinero en términos reales. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Sí, se pasa al otro lado como negativo. Y ahora factor común, ¿verdad? ¿Cómo nos queda ese factor común para la variación de Y? Uno menos uno. 1 menos 1. ¿Por qué 1 menos 1, Camilo? El 1 sí. Esa es de esta primera parte. ¿Y todo esto? ¿Qué hizo con esto? Camilo, ¿qué hizo con lo que marqué con verde? Se copia igual. ¿Será que igual? Tiene un negativo adelante. Ojo con eso. Ah, ok. Menos C sub 1. Menos C sub 1 por 1 menos T. Menos A por el negativo. Más BK partido L. ¿Sí? Esto igual a P partido L por la variación de la oferta de dinero en términos reales. Ahora despejamos para la variación de Y. Pues pasamos todo lo del corchete del lado derecho, ¿verdad? Entonces nos queda aquí, bueno, la variación de la oferta de dinero
términos reales por B partido L. Esto solo lo moví del lugar. 1 dividido todo lo del corchete. 1 menos C sub 1. 1 menos T menos A más B K partido L. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? Eso es el multiplicador de la variación del ingreso. Este multiplicador ¿de qué variable estamos analizando? ¿Cuál es la variable que es objeto de análisis aquí? La variabilidad del ingreso. No. No, el multiplicador es... Aquí se los dejé... Estos los voy a compartir más noche, por si no lo entienden a mi letra. Entonces, sí, determinamos la variación para Y. Y esta parte de acá que es... El multiplicador de... ¿De qué? Vean que ahí tenemos de partido L, ¿verdad? Podríamos decir que es el multiplicador de la política monetaria. Ah, ok. O de la oferta de dinero, pero de la demanda no, sería de la oferta de dinero. Sí, ¿alguien está hablando por ahí? No. Ah, es Camilo, ya no. ¿Sí? Pero no podría mostrar la diapositiva anterior. Claro. Disculpe. Claro. No hay problema. Unos segundos. Ya, muchas gracias. Perfecto. Entonces aquí obtuvimos la variación, o sea, cuánto varía Y derivado de la imposición de esa medida de tipo expansivo, que es lo que persigue la política monetaria, ¿verdad? Ajustes en la oferta de dinero. ¿Sí? Entonces, esto sería para poder cuantificar. ¿Dudas ahí? Y por supuesto, el valor que da ahí, de qué tipo es. El multiplicador es positivo, ¿verdad? Por todo lo que tenemos ahí. Sí, licenciada, es positivo. Sí, entonces ahí no tienen dudas, ¿verdad? No. Si yo lo que tenía entendido es de que es positivo si BK es positivo, ¿verdad? Permítame, Carlos, ¿alguien más iba a decir algo? Escuché una vocecita por ahí. B y K son positivos, Carlos. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, en algún ejercicio que planteamos, ahí decíamos cuáles eran los valores de cada parámetro y estos eran positivos, mayores a 0. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿Alguien más? De mi parte no, doctora, gracias. Perfecto. Sí, usted tal vez me lo está confundiendo con el caso anterior, Carlos, donde era una medida de tipo fiscal. Baker, ¿usted me iba a decir algo? No, todo claro, doctora, gracias. Sí, perfecto. Entonces, si está claro, para culminar este tema, vamos a ver un caso especial, porque estamos hablando de ajustes en la oferta de dinero. Pero aquí solo va a ser gráfico, no se me asusten. Yo esperaría que les gusten estos temas, no que sufran. Más adelante les van a gustar, ya van a ver. Está muy bonito. Pero yo miro muchas caritas tristes ahí. Es que solo de ver que ya se torció la curva, doctora. Ah, que se torció la curva. Sí. Ah, la que tenemos en pantalla. Cabal. Bueno, ¿qué tenemos en pantalla? Tenemos el mercado de dinero, ¿verdad? Por eso es caso especial. Siempre me gusta abordar más de algún caso especial para que se familiaricen con algunas cuestiones bastante populares en economía,
para cuando alguien les toque el tema, pues sepan de qué se está hablando y esperaré que lo vean con más detalle el próximo año. Pero para que tengan ya conocimientos previos cuando lleguen a ese momento, aquí en pantalla vemos una gráfica que ilustra el mercado de dinero, como lo venimos trazando, una curva de oferta de dinero en color azul y la demanda, aunque lo vean torcido, pues así es la forma de la curva de demanda, ¿verdad? Tal vez no lo ven precisamente recto, pero es por fines ilustrativos nada más. Hemos visto solo funciones lineales, entonces solo es para fines ilustrativos, no se me asusten, no es por ahí donde va el caso. Entonces decimos que el Banco Central puede realizar ajustes en la oferta de dinero y veíamos que si quiere inyectar liquidez, se expande, ¿verdad? Se expande esta curva. Siguiendo con el caso que vimos anteriormente, observaríamos un nivel de oferta de dinero MS1 en términos reales y consecuentemente habría efectos sobre la tasa de interés, ¿verdad? O sea, esa medida lo que persigue es lo que ya veíamos, un ajuste en la tasa de interés, es decir, que la tasa de interés caiga y que caiga a R1 en este caso. Sí, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Bueno, luego, digamos que el Banco Central sigue expandiendo la oferta de dinero, es decir, sigue tomando medidas y de esa cuenta llega hasta acá. MS2 en términos reales. Sí, ahí, ¿qué pasa con la tasa de interés en ese punto? ¿Sería 0? Sería 0, ¿verdad? O muy cercana a 0. Llamémosle RTL, ya van a ver por qué. Bueno, luego el banco sigue expandiendo la oferta de dinero. Lo hace hasta acá. S3 o cualquier nivel, no importa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Esto derivado de... ¿Sí, esa es la medida que, no sé la palabra en español, pero que le llaman quantitative easing. Bueno, esta es la tasa, ¿de qué tasa estamos hablando aquí? La tasa... De equilibrio, ¿verdad? La tasa de interés de equilibrio. La que usted menciona, esas medidas en español son medidas de política monetaria no convencionales. Y lo que usted me dice, tasas cercanas a 0 es el Zero Bounded Rate, algo así se llama. No recuerdo ahorita el nombre en inglés, pero eso es lo que decía. Se refería a la tasa de referencia del Banco Central y hemos visto incluso tasas negativas. Japón durante mucho tiempo tuvo su tasa de referencia en términos negativos y fue hasta hoy que decidió realizar un ajuste para ubicarla ya en un nivel 0, 0.10 creo que es. Pero eso estamos hablando de la tasa de referencia, pero en esta gráfica que estamos dibujando, la tasa de equilibrio. La tasa de equilibrio del mercado, exactamente. Entonces, ese nivel, ¿qué pasa con esta última medida? O sea, el banco sigue expandiendo la masa de dinero en la economía. ¿Qué ocurre en ese momento? Que como es la tasa del mercado, se queda 0, no puede bajar menos de 0. Exactamente. Y la tasa de interés ya era 0. Entonces, no puede ir más allá de ese nivel. Entonces, ¿qué está pasando con las medidas de política? Pierden su efectividad. Sí, son ineficaces. Doctora, esto es lo de la trampa de la liquidez, ¿verdad?
Exactamente, eso se conoce en la literatura como trampa de la liquidez. Y por eso es que aquí ven RTL. Entonces, cuando estamos en una situación de trampa de liquidez, las medidas de política monetaria para expandir o para que la tasa de interés caiga ya no tienen efecto, ya no es efectiva. Esto cuando la tasa de interés ya es cero, ¿verdad? La de mercado. Entonces, el Banco Central no puede reducir la tasa de interés de equilibrio aumentando la oferta monetaria porque ya nos encontramos en esa situación de trampa de liquidez, sí, por eso es ineficaz esa medida. No se influye entonces sobre la producción. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Entonces, para que vean estos temas tan interesantes y por qué es que se tiene que contar con datos. Y Augusto. Del aumento de la liquidez a la larga también llevaría a un movimiento inflacionario, ¿verdad? Exactamente. Y aquí no he entrado al tema de inflación por los supuestos de este modelo, ¿verdad? Que los precios son constantes. Pero sí. ¿Sí? Este caso me suena a lo que pasó con Argentina, donde había hiperinflación ahí. Sí, bueno, es que los casos y en Zimbabue está peor que Argentina, que es de inflaciones de más allá de 1000%. Y eso es adverso para cualquier economía. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales? Son casos extremos. Ahí lo que hacen a veces es incluso cambiar la valoración de las monedas. Pero de cualquier forma, hay una pérdida de poder adquisitivo muy significativa. ¿Sí? ¿Dudas? Solo una consulta más. ¿Esto no tiene que ver con este mal del holandés? No, porque eso es por exportaciones, ingresos desmedidos por exportaciones. Sí, bueno, es que ahí cuando hablamos de la enfermedad holandesa, hay una sustitución. Eso ya es otra cuestión, es donde se sustituyen actividades productivas por otras. Sí, ha sido muy analizado para el caso de Guatemala y lo sugerí en el curso de desarrollo como un tema de investigación relacionado con las remesas familiares. Ahí podría ser. Ahora, aquí en Holanda me recuerdo que era el gas natural. Me recuerdo a lo lejos. Entonces, cuando las familias o los trabajadores ven que hay más trabajo en cierto sector, se desplazan hacia ese sector y el otro sector ya se queda descuidado y tiene efectos también sobre todo el sector externo, ¿verdad? Sobre el tipo de cambio también, en términos reales, puede haber una pérdida de competitividad. ¿Sí? Me queda claro, gracias. ¿Alguien más? No. Pues muy interesantes estos casos y veamos aquí justamente, vemos que si la economía se encuentra en trampa de liquidez, ¿qué es lo que puede ocurrir, verdad? Pensemos en que si la renta aumenta de Y sub 0 o cambia de Y sub 0 a Y sub 1, aquí tenemos dibujada la curva LM, ¿verdad? ¿Qué pasaría entonces con la tasa de interés? Vemos que la tasa de interés, porque si la renta cambia de Y sub 0 a Y sub 1, ¿qué pasa en el mercado de dinero? ¿Qué pasa con la demanda de dinero por motivo de transacción? ¿Qué decíamos que pasa? Cae, se reduce. Se reduce y eso es lo que provoca, si la demanda de dinero por motivo de transacción, ¿qué provoca sobre la tasa de interés? Esto. Una reducción. Que caiga de R sub 0 a R sub 1. ¿Sí? Pero si la renta pasa de Y sub 1 a Y sub 2, ¿qué pasa? Vuelve a caer el consumo y cae la tasa de interés. Sí, cae la demanda de dinero por motivo de transacción, y entonces en este caso la tasa de interés cae hacia un nivel
igual a cero o muy cercano a cero, ¿verdad? Entonces alcanza ese nivel de bajo el escenario de trampa de liquidez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la renta sigue disminuyendo hasta Y sub 3? Se estanca, ya no cambia. ¿Y derivado de qué? De la falta de transacciones. O sea, como la renta disminuye, ¿verdad? Sí, entonces, si la renta disminuye, ¿qué efectos tiene sobre la demanda de dinero por motivo de transacción? O sea, la demanda de dinero disminuye, pero lo que sucede aquí es que la tasa de interés ya está en un nivel cero. Entonces, la tasa de interés no se ve afectada porque ya no puede bajar por debajo de cero. Entonces, se queda aquí en RTL, la tasa de interés bajo la trampa de la liquidez. ¿Sí lo ve, Camilo? Sí, sí lo veo. ¿Sí? ¿Los demás? Entonces, para que veamos también cómo afecta y qué pasa entonces con la curva LM. ¿Qué pasa con la curva LM en esa situación, en un contexto de trampa de liquidez? Que lo vemos aquí. O sea, aquí, en esto, tenía un comportamiento normal, ¿verdad? Un pendiente positiva. Pero bajo el escenario de trampa de liquidez, ¿qué ocurre? Como ya sabemos que los aumentos de la oferta monetaria no van a reducir la tasa de interés de equilibrio, porque ya es cero. Por lo tanto, ¿qué va a tener efectos sobre la inversión, sí o no? Sí, sí va a tener efectos. Ya no van a elevar la inversión porque ya es cero, ya no se puede hacer nada más. Ah, ok. Sí, y como consecuencia no van a aumentar la demanda de bienes ni la producción de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con la curva LM? No se mueve. Eso sería lo que pasa. La curva LM no se mueve. Es esta. ¿Sí? ¿Me explico? Licenciada, disculpe, ¿podría repetir eso último? Por favor. Donde, vamos a ver, déjeme pensar cómo inicié este enunciado. Bueno, les decía que si la economía ya se encuentra en un contexto de trampa de liquidez, decir lo que marqué en verde, donde la tasa de interés se encuentra en un nivel cero o muy cercano a cero, entonces los ajustes o aumentos que haga sobre la oferta monetaria no van a tener efecto sobre la tasa de interés, ¿verdad? Porque ya es cero. Y como ya no puede tener efecto sobre la tasa de interés, tampoco van a poder estimular la inversión porque la tasa ya es cero. Y si no estimulan la inversión, no hay efecto sobre la demanda agregada, ¿verdad? La demanda de bienes, el mercado de bienes. Okay. Sí. Yo, bueno, no sé si estaré en lo correcto, porque, por ejemplo, cuando vemos que se entra en trampa de liquidez, ¿verdad? Es cuando la tasa de interés es cero, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya, como vimos en las gráficas anteriores, ¿verdad? La demanda de dinero se detiene, ¿verdad? Porque ya no tiene ningún interés, por así decirlo. Entonces, eso, la nueva oferta monetaria, que ya no tiene ningún tipo de sensibilidad respecto a la tasa, ¿verdad? Ya no hace que la gente invierta, ¿verdad? Porque ya no tiene ningún valor invertir, por así decirlo. Entonces, ese dinero ya no se invierte y por lo tanto ya no aumenta el empleo, ¿verdad? Y ya no aumentaría la producción, o mejor dicho, Sí, la demanda agregada, ¿verdad? Sí, porque ya no hay estímulos más allá de una tasa cero para la inversión. Pero la demanda de dinero por motivo de transacción sí cae, pero ya no hay efecto sobre la tasa de interés en esta situación. ¿Sí? O sea, no, por eso es que la política monetaria se vuelve ineficaz. Y la producción no se ve afectada. ¿Sí? Doctora. Sí. Pero como aquí estamos hablando de la tasa de interés de equilibrio de mercado, eso nunca estaba en cero o nunca llega a cero en realidad. ¿O sí? Estos son como
casos teóricos nada más. Sí, es un caso especial, sí, cuando la tasa de interés ya no cae más allá en el campo negativo, ¿verdad? Pero ahí mencionaba Baker algún caso de hiperinflación, donde pues generalmente las medidas de política de este tipo ya no van a tener efectos es decir, sobre la producción, porque lo que se quiere si entramos ya al terreno de la inflación, lo que se quiere es reducirla. Ese sería un caso, porque lo tomo porque Baker lo mencionó. Entonces ahí lo que quisiéramos es reducir la inflación, ¿verdad? Y si estamos incrementando más la masa de dinero, creamos más inflación. Entonces ahí, para responderle a Baker, ahí no se podría seguir haciendo eso. Ahora lo de la tasa de interés, si se ve en la vida real, no recuerdo ningún caso, Camilo. No recuerdo ningún caso, pero sí debe haber alguno. En la época reciente yo no recuerdo ningún caso. Solo las tasas de interés cero, pero de referencia. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Y bueno, creo que Carlos quiere hacer una pregunta. Adelante. Doctora, disculpe, es que, bueno, ahorita iba a mencionar un ejemplo que sería Venezuela, ¿verdad? Pero ahorita lo estoy pensando mejor y si no tiene nada que ver con esos efectos. Sí, lo que pasa es que como la inflación de ellos fue por la caída del mercado del petróleo, ¿verdad? Sí, la inflación de ¿cuándo? O la que estamos viendo ahora. La inflación que tuvo Venezuela, porque ellos, cuando exportaban petróleo, estuvo lo de la guerra del Golfo, ¿verdad? Lo cual hizo que los precios generales, digamos así, globales, mejor dicho, del barril aumentaran. Porque ¿cómo se llama la organización del petróleo? La OPEC, por la guerra, ¿verdad? Aumentaron los precios, ¿verdad? Entonces eso afectó a todos. Sí, es que Venezuela es muy dependiente del petróleo. Sí, y como Venezuela exportaba petróleo, entonces como los niveles aumentaron, se hicieron de oro, ¿verdad? En esa época. Pero cuando la guerra se acabó, bajaron de nuevo, ¿verdad? Entonces eso, bajó también su seguridad, ¿verdad? Disculpe, ¿Cómo así su seguridad? Ahí me confundió. Como su confianza, bajaron los precios, ¿verdad? Ajá. Creo que no quería referirme a eso, sino como bajaron los precios del petróleo, entonces ya no pudieron exportar a como exportaban antes, ¿verdad? Ya no generaban las mismas divisas a como lo generaban antes, lo cual empezó a bajar su no seguridad, sino sería su PIB, por así decirlo, ¿verdad? Se contrajo porque en esa época, como ellos no vieron, ¿verdad? Que en un futuro iba a bajar, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces siguieron aumentando la producción del petróleo, ¿verdad? Pero cuando bajó, como su país ya estaba especializado en eso, ¿verdad? Ya se detuvo, ¿verdad? Y tuvieron que desarrollarse en otro tipo de industria. De exportaciones, por así decirlo. De exportaciones, ya, sí. Sí, entonces bajaron, ¿verdad? Y eso causó inflación y, pasó lo que pasó, ¿verdad? Aparte de otras cosas, ¿verdad? Porque también hubo otros efectos, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y ahí hay que involucrar varias variables, ya en un caso de la vida real. Ya tenemos que abrir la economía, por lo que usted señalaba de las exportaciones. Ya no es un análisis tan simple como en este modelo del ISLM. Y ahorita le voy a dar la palabra a Camilo, solo quería dejarles ahí los ejemplos. En Estados Unidos, durante la Gran Depresión, se observó esta situación de trampa de la liquidez, y en Japón, en el siglo pasado, a partir de los 90. Camilo. Gracias, doctora. Y ya que estaba mencionando la hiperinflación, yo quería preguntarle, en un caso de hiperinflación sostenido a lo largo del tiempo, como por ejemplo usted mencionó a Zimbabue, ¿es correcto asumir de que los bancos tienden a subir las tasas de interés cuando la hiperinflación se extiende en el tiempo para poder recuperar lo que se está perdiendo por la inflación? ¿O no tienen que hacer eso los bancos? Sí, tienen que hacerlo, aunque no lleguemos a la hiperinflación, pero se recordarán, no sé si ustedes lo han visto en otros cursos
O cuando hablábamos al inicio del curso sobre la situación macroeconómica en el entorno interno y externo, hablábamos de que después de la pandemia observamos niveles de inflación inusualmente altos, por arriba de las metas de los bancos centrales en casi todo el mundo. Entonces, los bancos centrales se encontraron en este panorama debido a que durante la pandemia, y por ahí van a ver más adelante publicado un artículo al respecto. Hice una presentación el año pasado de este tema para la facultad, pero ustedes todavía no estaban en este curso. Entonces, seguramente no asistieron. Pero, debido a, en principio, a los cierres de las economías, pues afectó la oferta, ¿verdad? No había producción. Luego, a raíz de la vacunación, las medidas no solo de los bancos centrales, sino también de las autoridades fiscales, que dieron incluso dinero en efectivo para ayudar a los agentes económicos afectados. Entonces la demanda se desbordó y creció más rápido que la oferta, y esto creó un desequilibrio entre oferta y demanda, impulsando los precios hacia el alza. Y precisamente hicieron lo que Camilo señala. Tuvieron que empezar a incrementar las tasas de política monetaria. ¿Sí? Esto para poder controlar estos episodios inflacionarios, es decir, que hay que recoger liquidez, ¿verdad? Desde el punto de vista monetario. Sí, eso sin llegar a hiperinflación, o sea, en Guatemala se llegó a 9 punto algo, no fue exagerado como cuando se liberaron los precios. En Guatemala llegaron a saber al más del 60% la inflación, pero fue consecuencia de la liberación de precios. Y tal vez algunos lo hayan leído. Pero aunque no eran niveles considerados hiperinflacionarios, sí actúan. Los bancos tienen que defender sus metas de inflación y se constituyen un guardián increíble de las decisiones que adoptan, porque de esta forma generan certeza en los agentes económicos. Si no, pierden credibilidad. Entonces, si ya adoptaron una meta de inflación, en casos de economías avanzadas, 2%, tienen que hacer lo que sea necesario para que esa meta se cumpla a lo largo del tiempo. Claro, existen episodios inusuales como la pandemia, donde va a ser muy difícil que esto se cumpla, pero más adelante tienen que actuar. ¿Sí? No sé si aclaré un poco, Camilo. Sí, bastante, doctora. Y cuando usted habla de la liberación de precios, me imagino que en ese acontecimiento, como se liberan los precios, suben los precios y cae en motivo de transacción. Entonces... Y ahí no lo desarrollé mucho porque como estamos en el contexto de precios constantes, pero en la vida real, cuando hablo de liberación de precios, son los macroprecios. En Guatemala había tipo de cambio fijo. No sé si en algún momento algún familiar lo ha comentado en sus casas, que el dólar estaba 1 por 1. Eso no es producto del mercado, está manipulado, ¿verdad? Tipo de cambio fijo. Entonces, el tipo de cambio es un precio, es un macroprecio. Las tasas de interés también estaban reguladas, no eran producto de las fuerzas del mercado. Entonces, todo eso se liberó. Y obviamente íbamos a encontrarnos con un episodio inflacionario que fue corregido. Y no llevó tanto tiempo corregirlo. Hay otros efectos por ahí en las reservas, porque las reservas monetarias estaban agotando. Y ya no se podía sostener ese régimen de tipo de cambio fijo, que eso lo van a ver, lo tienen que ver en macro 3. Yo generalmente no lo señalo para no confundirlos. Yo prefiero que comprendan bien esta parte de economía cerrada, porque se va a retomar para el modelo con economía abierta. Este modelo no se van a salvar. Y por eso es que le dedico mucho tiempo yo a este tema, para que cuando se abra la economía ya sea menos difícil abordar otras variables. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda adicional? Que hasta aquí llegaría el examen, el segundo parcial, lo que veamos en la primera semana de
de abril ya no va a ir incluido en este examen, se va a dejar para el final, lo cual debería ser buena noticia para ustedes, ¿verdad? No me deberían mandar caritas tristes, porque para que aprovechen estos días y puedan repasar lo que hemos visto, más los laboratorios que ahora vamos a pasar al laboratorio con la licenciada Ana. Ya, pues muchos sí lo entregaron. Algunos pues tenían confusión con cómo obtener los multiplicadores. Ya en la práctica puede ser que no sea tan fácil, ¿verdad? Por eso es que no hay fórmulas. Y me decía Sebastián hace una semana, bueno, y que si tenía que incluir todos los efectos. No, solo era cuantificar qué ocurre basados en ciertos escenarios. O sea, no había que decir que derivado de un mayor nivel en la producción, pues había una mayor demanda por motivo de transacción, como lo hemos visto ahí, pues simplemente era más sencillo, ¿verdad? Solo aterrizar en los escenarios y saber en qué vía irán los efectos, era más que todo eso, ¿verdad? Y saber cuantificar las variaciones, que era lo más importante para poder determinar los nuevos niveles de producción. Sí, eso me lo preguntó Sebastián y no recuerdo quién más. O sea, era más fácil de lo que pensaba Sebastián, al menos él, ¿verdad? Él ya estaba profundizando más. Entonces siempre no se complica en la vida. Lo que digan las instrucciones, únicamente eso. Porque si para poder desarrollar todo lo que me dijo Sebastián, yo les hubiera tenido que indicar y los efectos asociados, por ejemplo. Pero no lo pedí, entonces es más sencillo, ¿verdad? Entonces, la clave es eso, ¿verdad? Que trato de plantear las instrucciones de forma clara para no crear confusión, pero bueno, en el laboratorio es para eso, para poder generar dudas. Entonces es muy válido tener dudas, esa es la intención. Si no tuvieran dudas, entonces sería demasiado fácil y no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo, creería yo. Sí, entonces no hay más dudas acá. Les dejo este ejercicio. Tómenle pantallazo para hacer ya este tema de el modelo ISLM. Después vamos a entrar al mercado de trabajo. Entonces aquí hay un caso de análisis donde la economía tiene un déficit presupuestario elevado, pero también está experimentando niveles de desempleo significativamente altos y un ritmo lento de crecimiento económico. Recuérdense que estamos apuntando a poder brindar asesorías más adelante. Entonces, aquí hay que ir abriendo un poco la mente al análisis. Entonces, esto se los dejo, lo comentamos en la primera clase de abril. Ya en la segunda semana es de exámenes. En la segunda semana solo nos vemos el martes para el examen, porque vamos a ver, martes, jueves tiene examen. Sería Viernes fijo, presencial, no hay ¿verdad? clases. Sí, porque es presencial, ¿verdad? ¿Cuándo? La semana del 8 al 12 es presencial, porque cuentan la Semana Santa. Entonces, esta es virtual, la Semana Santa es presencial y la de abril es virtual. Pero aunque sea virtual, ahí tenemos viernes. O sea, la primera semana de abril sí la tenemos. Y la segunda semana de abril, el 9, es el examen. 9, 11, el examen de economía agrícola. Y 12, resolvemos el examen. Esa sería la programación. Ya después solo nos quedarían pocos días, pocas sesiones para terminar el curso. Doctora, este viernes fijo, no hay clases, ¿verdad? No, ya está calendarizado a partir del viernes de Dolores. Eso sí es parte de la programación oficial publicada incluso no sé si en algún periódico lo publicó la facultad. Entonces el viernes no, y el jueves tampoco tendrían conmigo porque usamos 2 periodos. Entonces el licenciado Escobar va a usar los 2 periodos. Ok, gracias. Esto se los voy a subir más tarde. ¿No hay más dudas? Perfecto.
Muchas gracias, licenciada. Entonces se quedan con la licenciada Ana, no se me desconecten, para resolver dudas relacionadas con el laboratorio.